Estamos con Alejandro Gavilán del diario El Comercial. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Augusto Pomar te saluda, a Mil Hidalgo y todo el equipo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, espero que me escuchen bien. Estamos acá en medio del bullicio. Mucha gente se acercó nuevamente hoy acá a la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano, que es la calle principal acá de Formosa. Una manifestación donde la gente, bueno, se está haciendo sentir el reclamo, ¿no? Alejandro, hablaba acá un poco con mis compañeros. ¿Vos creés que en el día de ayer empezó un punto de inflexión en la provincia? Mira, yo creo que lo de ayer no tiene precedentes. Realmente no te sabría decir si esto va a marcar un punto de inflexión o no en el gobierno, pero sí en la gente, la sociedad realmente ha despertado y esto es muy importante destacarlo, ¿no? Porque es cierto, mucho tiempo, más de 25 años en el poder lleva el gobernador y bueno, la gente ayer realmente parece que tomó noción de esto y ha salido a las calles a reclamar. ¿Vos entendés que el disparador fue el volver a fase 1 o vienen de arrastre otros reclamos en estas manifestaciones? No, mirá, lo de volver a la fase 1 fue como el detonante de todo, pero esto ya venía de mucho antes. Recordemos que acá en la provincia había denuncias por violaciones de derechos humanos, que en los centros de aislamiento se los trataba como un centro de detención. Entonces, esto fue, digamos, la gota que revoltó el vaso, que no bajó el vaso, ¿no? Sí, Alejandro, para la gente que nos está mirando en estos momentos, comentémosle esto de que la gente se autoconvocó de alguna manera y no tiene que ver con militantes políticos o partidos políticos opositores que reunieron a la gente. Sí, mirá, en realidad la convocatoria sí la hicieron los comerciantes de manera genuina. Ellos fueron los primeros que convocaron a la primera marcha cuando se dio a conocer este regreso de Formosa a la fase 1. Ellos fueron los primeros que convocaron por las redes sociales y bueno, luego obviamente también hubo presencia de gente de la oposición que aprovecharon, ¿no?, la situación. Pero sí, la marcha no se puede tildar de que ha sido planificada o que tiene alguna cuestión política. En realidad es más genuina, es la gente la que vino a manifestar. Extraoficialmente, Alejandro, se habla que hubo alrededor de 90 detenidos, algunas mujeres, periodistas, dirigentes de la oposición. ¿Vos tenés datos concretos? Sé que el gobierno no salió a dar una lista oficial de detenidos y también, los tuvieron que liberar rápidamente porque ninguno tenía ningún tipo de imputación para haber sido detenido. ¿Tenés información acerca de esto? Mira, exactamente, se hablaba ayer por la noche entre cerca de 80 y hasta 200 personas que estaban en calidad de demorados. Esa era la figura que le aplicaban, pero bueno, con el transcurrir de la noche lo fueron liberando. Y en cuanto a los datos, no. O sea, la verdad que no hay muchos datos porque el gobierno acá estas cuestiones las maneja de manera muy cerrada. Sí. Alejandro, con respecto a la cantidad de gente que estás viendo ahora en estos momentos en la movilización, ¿es más o menos la misma gente que se manejaba la jornada de ayer? Mira, sí, la gente realmente se convocó nuevamente en una gran cantidad. Yo creo que un poquito menos que lo que fue ayer, pero está todavía llegando más gente, así que esto creo que recién comienza. Pero sí, hay alrededor de 200, 300 personas en este momento. Hablando con un colega tuyo, me comentaban hoy, temprano, que en el día de ayer los comercios y los restaurantes y los bares abrieron finalmente más allá de las restricciones planteadas por el gobernador. ¿Esto también fue así? ¿Me lo podés confirmar? Exactamente, sí, cerca de las 19:30 todos los comercios, los gastronómicos y demás abrieron sus puertas, recibieron a la gente con todos los protocolos como corresponde, ¿no?, que es lo que ellos plantearon desde el primer momento, que los dejaran abrir pero con los protocolos vigentes. Y bueno, esto se hizo, la gente acompañó, los bares estuvieron realmente repletos y así toda la policía, y con todo lo que ocurrió en el mediodía, la policía fue y se acercó, empezó a elaborar actas de infracción, la gente con abucheos los terminó corriendo y creo que el título es que la gente ganó ayer la calle. El jefe de gobierno aquí de gabinete, ¿no?, de la Nación, Santiago Cafiero, está en comunicación constante con el gobernador y planteaban poder darle algún tipo de acompañamiento económico para que se cumpla la fase 1 a los comerciantes que cierren. ¿Vos creés que una medida así puede llegar a hacer que la fase 1 se cumpla o los comerciantes definitivamente quieren tener sus puertas abiertas?
No, mirá, yo creo que en cuanto a esto no hay una vuelta atrás para los comerciantes. Ellos lo que quieren es volver a poder trabajar de manera normal, dentro de la normalidad que se ha impuesto, ¿no? Eso es lo que ellos piden. Desde el primer momento por eso habían planteado la posibilidad de hacer protocolos, habían planteado muchísimas veces, hicieron muchísimas presentaciones, nunca fueron recibidos y recién cuando ya pasaron casi 11 meses de estar encerrados, cuando el gobierno empezó a flexibilizar, fue allí donde finalmente los dejaron trabajar, pero solamente 3 días a la semana y con apenas un horario reducido. Esto representa realmente un hecho, si se quiere, de valentía, ¿no? Porque se habla algunas veces, y vos corregime si esto es así o no, Alejandro, a ver cómo lo vís vos, de que la ciudadanía tiene cierto temor para hacer este tipo de manifestaciones, de expresiones públicas, de hablar con medios nacionales. ¿Cómo lo estás analizando vos este acto? A ver, ¿me podés repetir? No te escuché. Sí, digo, ¿cómo analizás vos esta manifestación, esta expresión del pueblo formoseño, a partir de que muchas veces se analiza de que hay mucho temor para salir a hablar, para salir a caminar las calles, para manifestarse? Sí, mira, como te decía, esto marca un precedente porque realmente en 25 años, un poco más que lleva Gildo de gobernador, nunca tuvo una manifestación de esta magnitud y que sea precisamente interpretado por la gente, ¿no? Genuino. Porque es cierto, acá teniendo casi un poco más del 70% de la presión dependiendo del Estado, el miedo es constante, ¿no? Esta cuestión de mejor no hables, fíjate lo que hace tu familia, mirá que en las redes sociales vimos que publicaste tal y cual cosa. Entonces, esa cuestión quizás no terminan afectando a la gente que marcha, pero sí, por ejemplo, los padres de los chicos que marchan, que por ahí están trabajando en la administración pública o que están en alguna dependencia estatal. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Valeria te habla. Una consulta. Vos tocaste un tema. Ayer el gobernador dio un aumento del 42% para todos los empleados estatales e incluso los docentes. Esta marcha podríamos decir que es de la ciudadanía que no está en relación de dependencia con lo estatal, es el comerciante que pide este derecho a trabajar o es toda la ciudadanía que dice no queremos estar encerrados. Mira, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Obviamente sí, el aumento para los estatales es cierto que ha sido un alivio, pero obviamente para un solo sector. De hecho, el sector privado, los comerciantes han dicho que con ese aumento está bien, ayudan a un sector, pero que a ellos no le han tirado ni una soga, eso es lo que ellos decían, ¿no? Y precisamente cuando ellos decían, nos piden volver a encerrarnos 15 días, pero en todo este tiempo que nosotros estuvimos encerrados no nos enviaron una sola señal de parte del gobierno, ¿no? No hubo una señal como, por ejemplo, reducir los impuestos, que no se les cobrara, por ejemplo, rentas y demás. Todo eso se mantuvo igual, la boleta de luz, la boleta de agua siguió llegando y los comercios al no facturar no tenían manera de afrontar el costo. Claro. Ajá, Venturino. Sí, le quería preguntar a él, en un momento hizo una mención y quisiera que nos cuente un poco más respecto a este control, ¿no? Las redes sociales, pareciera, digo, uno no lo puede comprobar, que hubiera como un aparato en paralelo de control, ¿no? ¿Quiénes? No? Claramente no, eso no es público, pero se sabe que hay alguien familiar trabajando en el Estado, esta idea. Quisiera que me ampliaras un poco más, por favor. Sí, exactamente. Bueno, mira, durante los primeros meses, cuando recién el Consejo de Atención Integral a la Emergencia, que es el órgano que se creó aquí para informar todo lo pertinente al coronavirus en Formosa, en un primer momento el ministro Jorge González, que es el ministro de Gobierno, quien siempre comanda la mesa cuando da la información, en un primer momento él ponía en una pantalla gigante el Facebook, donde supuestamente no iban de manera genuina viendo los estados de cada persona que comentaba e incluso algunos que le hacían alguna pregunta y ellos iban respondiendo, ¿no? Pero lo que es, digamos, sorprendente o no sorprendente, que vive acá lo conoce en realidad, es cómo ellos sabían cada uno quién era la persona que escribía, quién estaba detrás
y eso, aunque parezca realmente ilusorio, es así, es algo que se maneja constantemente. Cuando el ministro dice somos pocos y nos conocemos mucho, más allá de que sea una frase hecha, pero en realidad es así. Claro. Acá realmente Asusta el gobierno realmente conoce a todos. En Formosa esa frase adquiere otra dimensión, mucho más complicada. Exactamente, así es. Y asusta que realmente esto esté sucediendo en pleno siglo XXI y en este año tan particular sobre todo. Alejandro, con respecto a ese porcentaje de gente autoconvocada, sobre todo de los comercios, ¿nos podés hablar de una cantidad de comercios que cerraron allí en la provincia? En relación a lo... Sí. Mirá, los comercios que cerraron acá en Capital han sido cerca de 10 aproximadamente, contando entre restaurantes, hoteles que han tenido que bajar su persiana. A nivel provincial no te sabría decir, como te digo, los datos que maneja acá el gobierno son muy cerrados, y cuando uno hace llamadas y demás, como todo está controlado, hay gente que te dice no te puedo dar información, no te lo puedo facilitar, entonces uno tiene que rebuscársela como pueda para poder buscar la información, ¿no? Y siempre dependemos de este informe que hace de manera diaria, el gobierno a través de la mesa del COVID. Bueno, ahí es un poquito lo que vos planteabas de los manejos feudales. Vos fíjate que una de las cuestiones tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Otra tiene que ver con el acceso a la información. Y vos fíjate cómo le cuesta a Alejandro tener información de locales cerrados, seguramente será difícil tener el número exacto, más allá que lo hace el INDEC a nivel nacional, pero localmente el nivel de indigencia que hay, el nivel de pobreza que hay. Esa información seguramente que es difícil adquirirla, no porque no esté, sino porque la administran y la monopoliza el gobierno, que prácticamente es el proveedor de todo tipo de bien y de servicio. Entonces es realmente complejo poder desarrollar inclusive la tarea, ¿no?, del periodismo a la hora de poder comunicar e informar, que es lo que debemos hacer. Alejandro, también me comentaban que en la composición, y Amir hacía referencia y lo consultaba, la composición de los manifestantes, había mucha juventud, había mucho joven, porque también el joven, hay que decir, no tiene posibilidades de salir, no tiene posibilidades de divertirse, están cerrados los bares, los boliches, absolutamente todos los gimnasios, y que ayer también salieron a las calles. ¿Esto también es así? Exactamente, sí, bueno, mirá, las convocatorias en realidad, las que los movilizaron, las que generaron toda esta movida han sido los jóvenes. Ellos fueron los que motorizaron este cambio y como te decía, esta marcha que se dio ayer sin precedentes. Ellos fueron los que empezaron con esta movilización y terminaron, digamos, convenciendo y arrastrando a más personas, ¿no? Pero fueron los jóvenes los que impulsaron toda esta movida, eso sin duda. Claro, son los primeros en perder el miedo de alguna manera, ¿no? Y hartarse también. Exactamente, así es. Lo que le ponen es el toque de rebeldía, ¿no? Claro, claro. Es la juventud. A ver, yo te preguntaba al comienzo de esta nota, de esta entrevista, que muy amablemente nos estás dando, si me tendrías que definir cuáles son los reclamos, más allá de el no volver a fase 1, ¿qué más serían los reclamos que entendés que están haciendo en este momento? Mira, yo creo que el reclamo general es precisamente por el regreso a la fase 1. Lo que la gente no quiere es precisamente volver a encerrarse, porque, como decía, los casos que se han detectado en el último tiempo no ameritaban para que Formosa Capital regresara a la fase 1. Y el reclamo es precisamente eso, es un cúmulo en realidad que estalló hace unos días atrás, ¿no? Pero la gente pedía que se abran los bares, todos los días, porque como te decía, acá solamente se abrían los últimos días de la semana, es decir, viernes, sábados y domingos, en un horario reducido, con protocolo y demás, pero esto a los bares no les funcionaba, ¿no? Y lo mismo también los trabajos de delivery, que también tenían un horario reducido. Fue todo un cúmulo que terminó haciendo que la gente hoy saliera a la calle. Te hago una pregunta, ¿en qué fase estaban ustedes actualmente? Uy, no, Ahí una corrió. dificultad. Bueno, ahora volvemos a comunicarnos con Alejandro, que está haciendo un labor impecable en el medio de la manifestación. Imágenes que en otro lugar por ahí no nos llamaría tanto la atención. Claro. Ahora, esta manifestación... Pero si aclaramos que eso es Formosa... Formosa claro. ya
digamos, tiene otro matiz. estamos hablando Cambia la de visión. otra cosa. Alejandro, ya estamos de vuelta comunicados, ¿me escuchás ahí? Sí, los escucho. Te consultaba, previo a esta decisión de volver a la fase 1, ¿en qué fase estaban? Mira, nosotros estamos en lo que sería la DISPO, el distanciamiento social preventivo obligatorio, ya prácticamente con todas las actividades habilitadas, había paseos recreativos, los bares empezaron a trabajar, estábamos prácticamente en una normalidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Claro, no, a ver, es un contraste fenomenal, por 16 casos, saltar Volver a de cerrar la normalidad, todo. cerrar todo a foja cero, Sí. es realmente, me parece De que... cualquier manera, igual yo quisiera hacer una pequeña distinción en este sentido, Augusto, no dándole la razón ni a la represión, ni Fran, pero entendiendo también que hay como dos Formosas, por decirlo de algún modo. La Formosa esta, el centro, la que vemos, y una Formosa profunda, cuando te alejas de esa ciudad, que realmente vive en condiciones infrahumanas y que nos llega poco a nosotros de la capital y de hecho poco también le llega a los formoseños del centro, ¿no? Y no estoy diciendo que que hayan estado pensando en eso, ¿no? Pero digo, ¿qué situación le pasa a la gente en el monte, a la gente que está alejada? Recordemos que Formosa, junto con otras provincias del norte, tienen los peores números en términos de desnutrición infantil y que realmente sabemos poco cuáles son los números de Formosa. Entonces, también debe haber como una especie de cuidado doble. No estoy diciendo que Infran esté pensando en eso. Augusto, yo creo, como bien decía aquí el colega desde allá, si estaban en la DISPO y hoy pasa a la fase 1 de la ASPO, es evidente que la medida es exagerada y es abrupta, porque en el tiempo se lo lleva en términos de horas de una punta, de un extremo a otro. Por eso resulta claramente la manifestación y totalmente esta represión que es inaudita. No, y aparte que hay una realidad, chicos, digo, el que trabaja en la actividad privada no tiene para comer, ¿no? La tiene que buscar el no tiene día a forma día. de pagar los sueldos, no tiene manera de trabajar, digo, no, los costos Totalmente no se asfixiados, cubren luego de un año de estar absolutamente cerrados. Entonces, rumbo a la hay quiebra. una necesidad real que, insisto, que ni el sistema de salud de Formosa está en una situación de colapso, que puede ser lógico un planteo de estas características, ni tampoco la situación económica del país y de Formosa también en particular. Una provincia, volvemos a decir, con altos niveles de pobreza y luego de un año de pandemia, donde la pobreza en la República Argentina en general ha crecido, en Formosa siempre, digamos, se parte de un lugar peor. Exacto. Formosa, como muchas otras provincias, como Corrientes, como que tienen altos índices de pobreza. Alejandro, vos, mira, no tenías Sí, una consulta. exactamente. Y vos, Alejandro, en consecuencia de lo que se vivió ayer, lo que estás viviendo ahora, haciendo los ojos de Crónica, ¿cómo ves que va a continuar la semana? ¿Estas movilizaciones van a continuar hasta tener alguna respuesta del gobierno? ¿O cómo lo imaginás o cómo lo considerás a raíz de los formoseños? Mira, yo creo que estas movilizaciones van a continuar, porque como te digo, lo que la gente quiere es que el gobierno retroceda en su decisión y diga que la fase 1 queda nuevamente anulada y que Formosa vuelve a la normalidad, no la que ya estaba rigiendo. Pero ahora hay que ser realistas. Infran no es un dirigente que tenga el brazo a torcer. De hecho, ayer mientras se estaba dando esta manifestación que terminó, digamos, con represión aquí en la ciudad capital, él desde el interior mandaba Twitter diciendo que más firmes que nunca, que acá no se rinde nadie. Sí. Lo mismo su propio ministro, que cuando habla el ministro sabemos que en realidad es Infran el que está hablando. El ministro, mientras acá había represión, decía acá en Formosa no se rinde nadie, o sea que todo sigue igual. Así que yo creo que las manifestaciones van a continuar hasta que esto se retroceda, ¿no? Que vuelva, se salga de la fase 1 nuevamente. Y a raíz de esto, la rebeldía, mal dicha rebeldía de los comerciantes en cuanto a lo gastronómico, ¿se va a mantener? Sí, yo creo que sí. Lo de ayer también fue algo impresionante, porque como te digo, la policía se acercó para labrar las actas de infracción a los bares que abrieron y la propia gente las terminó sacando de ahí, abucheándolos, así que la policía se tuvo que retirar. No había posibilidad de estar labrando actas. Ajá. Hay que decir que ayer por la noche, en la casa de Formosa, aquí en la capital federal, también hubo movilizaciones. Sí. Digo, esto puso en movimiento, me parece, una rueda que estaba detenida, que estaba oxidada, que estaba, yo diría que impotente frente a una forma de vida, a una forma de gobierno, que vuelvo a decir, que el 80% de esa población
está relativamente tranquila porque tiene un trabajo público. Estable. Pero hay un porcentaje también de Formosa que no trabaja en la actividad pública y se le hace muy complicado poder estar dentro del sistema e inclusive expresarse, inclusive tomar la decisión de lo que estamos viendo, de ir a una plaza a manifestar algo tan simple como eso. Pero estamos hablando que es toda una decisión, por eso nunca ha sucedido, esto es inédito en Formosa. Alejandro, te quiero consultar, ustedes, los periodistas, ¿hay libertad de expresión real? ¿Ustedes pueden trabajar sin ningún tipo de represalia? ¿Esto quiere decir desde que los dejen afuera de la pauta oficial, o que tengan algún tipo de apriete, o que no les pasen información? Hay muchas maneras de restringir la prensa. ¿Ustedes tienen libertad de expresión? Mirá, yo creo que la libertad de expresión es acotada. Existe una libertad de expresión, sí, pero es acotada. Como bien vos decías, por algún lado siempre termina el gobierno metiendo presión o ejerciendo, digamos, violencia, ¿no? Porque al no acceder a la información, como bien te decía, que no tenemos la posibilidad de acceder a toda la información que es de orden público. Lo mismo pasa también con la pauta publicitaria en algunos medios a la que le han quitado directamente la pauta, claro, la pauta publicitaria. Bueno, obviamente los colegas que trabajan en los dos canales oficiales no pueden hacer ningún tipo de cobertura de este tipo, ni siquiera haciéndolo en sus redes sociales privadas, ¿no? Porque hasta ahí hay este control. Lo voy a compartir con vos, si te parece, un poco cómo se iba dando el hilo de respuestas, tanto de la oposición como del oficialismo. Te voy a pedir el tuit de Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. Decía respecto de esto, a partir del hilo, ¿no?, de la Secretaría de Derechos Humanos, que plantea, que también ahora lo vamos a leer porque es importante, ver cómo la Secretaría de Derechos Humanos, en cabeza del señor Petragala, digamos, no avaló bajo ningún punto de vista lo que sucedió, pero Santiago Cafiero decía lo siguiente: el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía. El Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía, cosa que no sucedió en el día de ayer. En momentos de angustia colectiva, tiene que primar la serenidad. La violencia nunca es el camino, y mucho menos la violencia institucional. A ver, hay que decir que remarcaron los hechos como los estamos mirando todos, ¿no? Porque también, a ver, me parece que es importante que el gobierno sea crítico cuando debe serlo, y la oposición interpretar esto, ¿no? A ver, Alejandro, vuelvo con vos ahí, y quisiera saber cuánto es lo que gana un empleado público promedio en Formosa, porque también se habla mucho de esto, ¿no? De que lo que ganan en Formosa es poco. ¿Cuánto es un salario promedio en Formosa de un empleado público? Sí, mirá, el salario promedio del empleado público acá en Formosa ronda los 30.000 pesos, no más de eso. Ajá. ¿Y cuánto? Y en la actividad privada, por ejemplo, ¿no? Un mozo que trabaja en uno de los bares que están reclamando ahora no cerrar, ¿qué dinero puede ganar? De la actividad privada, mirá, el sueldo ronda entre los 30 y 40.000 pesos, no más de eso. Bien. Y como te decía, de esta gente hablamos que tienen sus empleados en blanco, a los que tienen que pagarles, digamos, todos los aportes y demás. Bueno, a esta gente tiene ese sueldo promedio, ¿no? Perfecto, Valeria. Sí, Alejandro, te querría hacer una pregunta desde tu rol de comunicador y observador de la realidad. Hoy, ¿de qué se habla más en la ciudad? ¿De la represión o de esta necesidad de trabajar los lugares que son privados? Mira, yo creo que esto se divide, ¿no?, entre lo que fue lo de ayer y previo. Previo a lo que fue la represión de ayer, obviamente el reclamo de la gente era queremos trabajar. De hecho, antes de que se diera esta represión, la gente acá cantaba queremos trabajar, déjennos trabajar. Y bueno, obviamente cuando se dio esta represión de parte de la policía, allí también el eje ha cambiado, ¿no? O sea, es otra cuestión la que se discute. ¿Sabés algo? Porque se pidió desde aquí, desde Casa de Gobierno, que se tomen medidas
de los policías, ¿no?, que actuaron de forma violenta. Supuestamente la respuesta oficial de la provincia fue, no sé si se cortó o si me está escuchando, chicos, sí, me escucha, no sabés si Infran va a levantar actas sobre aquellos policías que se excedieron en la forma de actuar. Mira, yo creo que no va a suceder algo como eso. De hecho, ayer los informes oficiales y la prensa oficial mandó una parte de prensa donde resaltaba la cantidad de oficiales, entre 13 y 14 oficiales que fueron heridos por los manifestantes. Nunca se habló de la represión policial, sino que se hablaba de los manifestantes que lastimaron a la policía de Infran. Sí, perdón. Y Alejandro, con respecto a lo que estás viviendo ahora en la movilización, no tenemos que hablar ningún tipo de fuerza o excesiva en las fuerzas, los miembros de la seguridad, ¿no? Ahora está todo pacífico. Ahora está todo pacífico, sí, hay un vallado, la policía está con sus escudos y demás del otro lado de las vallas, y la gente con las banderas, los cánticos, las cacerolas, haciendo el bullicio, ¿no? Pero todo tranquilo, a diferencia de lo que fue ayer, ¿no? Alejandro, ¿hoy se puede ingresar a la provincia? Si yo, por ejemplo, ahora agarro el auto y voy para allá, ¿me dejan ingresar sin problema? No, mira, tenés que tener un PCR negativo de al menos 72 horas y bueno, una vez que tengas eso lo podés hacer, pero tenés que tener ese PCR negativo de 72 Sí. horas aproximadamente. O sea que el turismo está habilitado hoy por hoy en la provincia, entonces. El turismo como tal está habilitado, sí, pero ahora al tener esta fase 1 y los hoteles están nuevamente cancelados y demás, es como que la gente está confundida, porque por eso mismo ellos dicen solamente para Formosa Capital es lo de la fase 1, pero hablan de que si alguien quiere venir a hacer turismo lo puede hacer, sin embargo es una contradicción. ¿Por qué entonces muchos colegas están en la frontera con sus móviles, con sus cámaras y no pueden ingresar a la provincia? ¿Qué información tenés de esto? Porque ellos, digamos, lo que denuncian es que no los dejan ingresar a la provincia. Precisamente por eso te decía, lo oficial, lo que ellos dicen es precisamente que se puede ingresar, ¿no? Que solamente con un PCR negativo uno puede ingresar. Pero lo cierto es que cuando llega allí a la frontera, la policía lo detiene. Incluso aunque sean de prensa, no los dejan entrar. Bueno, entonces Alejandro, no se puede ingresar. No es que con un PCR ingresás. No se puede ingresar. Exactamente. Claro, no él habla... ¿Cómo, Alejandro? Yo lo que te decía era la información oficial, es decir, lo que ellos informan es que con solamente un PCR negativo vos podés ingresar, pero lo cierto es que esto no es así, porque hay colegas, como vos decías, y otras personas que quieren ingresar a Formosa y no lo pueden hacer. Ajá. Fíjate si eso, ahí sí vemos bien el plano dentro de tus posibilidades del celular, así podemos ver bien tu rostro mientras hablas. Juan, me decías. Te quería preguntar, no, claro, dicen una cosa y hacen otra, ¿no? En el feudo de Infran. Lo que quería preguntarle a él era, principalmente, el humor social, yo sé que es difícil, ¿qué es de hartazgo? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se está sintiendo ahí? Sí, verá, yo creo que lo definiste perfecto. Lo que reina acá es el hartazgo. La gente ya no quiere saber más nada de estas medidas porque entienden que no tiene ya nada que ver con lo sanitario, sino que es algo precisamente todo lo contrario, ¿no? La gente se está enfermando por estar encerrado, los comercios que tienen esa desesperación de ver cómo las cuentas siguen llegando, ellos no pueden trabajar, no tienen cómo afrontar los gastos, los lugares que tienen que cerrar y tienen que despedir a gente, familia que se queda sin trabajo. Ese tipo de cuestiones nunca, por ejemplo, el gobierno tampoco dio una explicación al respecto de qué se va a hacer, ¿no? Sí. Hablamos de la salud mental. Sí, y Alejandro, hablando del sistema de salud, con respecto a las vacunas, ¿se sabe si ya se vacunaron un gran porcentaje de quienes forman parte de la salud allí de Formosa, como también a quienes forman parte de la educación?
Sí, mirá, las vacunaciones, las primeras que se hicieron acá fueron para el personal de seguridad, que es la policía, y para la gente de salud. Luego, con la segunda tanda que llegó, las vacunas, las Sinopharm, las vacunas chinas, ahí comenzaron con los cronogramas de vacunación para los adultos mayores, que comenzaron en la ciudad de Clorinda, que es la de mayor incidencia, y luego lo hicieron con el personal docente, también allí en los distritos sanitarios más afectados, en este caso. Entonces, a ver, sí, Alejandro, entonces sería para la policía, para los médicos y para los adultos mayores. Ahora, en el caso de los adultos mayores, ¿a partir de qué edad? ¿Más de 70, más de 80? Mira, comenzaron el cronograma con las personas de más de 60 y ahora la semana próxima comienzan con los que son de más de 80. ¿Y sabés qué porcentaje de médicos hay vacunados al momento? Se perdió la comunicación. Ahí se cortó, bueno, solamente retoma. ¿Augusto? A ver, ahí está de vuelta. Alejandro, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho, sí. Sí, me decías. Te preguntaba si sabés qué porcentajes de médicos hay vacunados al momento. Mirá, el dato oficial no lo tenemos, porque como te decía, todo este tipo de manejan datos, información no hay información. Ellos en los informes diarios lo que dicen es que los cronogramas a quienes se van a vacunar y nada más, pero nunca dicen un porcentaje realmente de las personas que han sido vacunadas. Alejandro, te hago una consulta. Esto no es la primera vez que ocurre en Formosa, esto de volver a fase 1 por 14 días. El 5 de enero de este año se tomó la misma decisión. ¿Cómo fue la reacción en ese momento? Mira, cuando recién se entró a la fase 1, acá en Formosa Capital, la gente como que en ese momento lo había tomado como que realmente era necesario, porque los casos que se habían dado eran realmente muchos, en poco tiempo. Entonces ahí la gente, más allá de un descontento que no pasó de quejas en las redes sociales, no hubo más que eso. Ajá. Pero en este último tiempo entendieron que ya la cuestión no estaba vinculada a una cuestión sanitaria, sino que tenía que responder a otros intereses, ¿no? Era como una respuesta a la prensa nacional que pudo ingresar por un habeas corpus, no porque el gobernador o la provincia haya cedido, sino que fue por eso, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente pensaba que esta es una respuesta a ese accionar. Sí, Alejandro, con respecto a los centros de aislamiento, están cuestionados al principio de la cuarentena allí en la provincia de Formosa, ¿cómo están en estos momentos? Y no sé si tuviste algún contacto o alguien conocido que estuvo aislado en alguno de estos puntos. Sí, mirá, bueno, respecto a los centros de aislamiento, ha habido diferentes situaciones. Ha habido personas que contaban su experiencia, que dijeron que han sido bien tratados, que estuvieron, digamos, resguardados, pero también ha habido otros casos de gente que denunció los maltratos, que denunció un encierro desmedido. Ha habido gente a la que se fueron a buscar a sus casas en horas de la madrugada sin ninguna explicación, que la llevaron a centros de aislamiento, no les informaron a sus familiares, estuvieron entre 2 o 3 días sin saber absolutamente nada respecto a sus familiares, así que ha habido de las dos cuestiones, ¿no? Yo estaba leyendo con atención los números que tenemos de Mendoza a nivel INDEC. Son 560.000 trabajadores y decíamos al comienzo que prácticamente el 75% de los trabajadores, ¿no?, de la población económicamente activa, trabaja para el Estado provincial, ¿no? Y obviamente las dependencias nacionales. ¿Cómo son esos números? 560.000 trabajadores, 560.000 habitantes tiene Formosa, según el último censo, debe estar actualizado, hay un numerito más, pero estaba tratando de entender, ¿no?, de la población económicamente activa, prácticamente el 70% depende de un cargo público, sí, digamos, en alguna de las dependencias. Quería que me contara él si había sentido que eso había evolucionado, si había alguna industria más pujante en Formosa, que si efectivamente seguía con estos números, que es el 33% de aglomerado urbano, la tasa más baja del país. Sí,
No, mirá, en realidad esos números no se han alterado acá. La verdad es que el que no entra a trabajar en el Estado no tiene otra posibilidad, porque las industrias de las que ellos hablan son esas mismas empresas que administra el Estado, es decir, en todo momento dependés del Estado. Por eso la imagen de los chicos de Formosa que salen de la terminal en su momento, ¿no? Cuando todavía estábamos con la posibilidad de viajar, la imagen que se repetía era de chicos yéndose de Formosa, ¿no? Entrando a alguna fuerza de seguridad nacional, o los que, bueno, se resignaban y terminaban entrando a la fuerza de seguridad tan Formosa, la policía, ¿no? Alejandro, ¿qué se sabe de las personas más violentadas en el día de ayer? La verdad que había personas muy golpeadas, otras personas baleadas, están hospitalizadas. ¿Qué podés saber de ellos? ¿Nos podés dar algún tipo de información? Sí, mirá, de las personas que han sido heridas, la que continuaba con estado reservado, estaba en estado crítico, es un colega, se llama Fernando Galarza, que es el director de una radio, que fue brutalmente golpeado ayer por oficiales de la policía, y bueno, él había, al caer al suelo, había tenido un golpe en la cabeza muy importante. Bueno, esto le produjo un principio también de un paro cardiorrespiratorio, porque también, bueno, él tenía ya problemas coronarios, así que, bueno, la situación de nervios más la agresión culminó con esto. Sí, Alejandro, en la movilización en estos momentos, ¿hay familias, gente con chicos, adultos mayores? ¿Qué es lo que predomina? Mirá, lo que predomina es la presencia de jóvenes, pero sí hay familias, hay adultos mayores, hay mucha presencia de familias realmente. Ajá. Me gustaría repasar con ustedes y con Alejandro lo que escribía ayer la Secretaría de Derechos Humanos. Si podemos tenerlo, chicos, así lo vamos repasando, porque se expresó, me parece que es muy importante. Esto es de la ONU, me parece, ¿no? O no, a ver, acá tenemos el tuit de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿sí? Formosa, comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy, por el día de ayer, frente a la gobernación. Continúa, ¿no? Pues un hilo. A ver si tenemos el hilo, chicos. Ahí está. La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes, hasta ahí, digamos, empieza a repartir responsabilidades, ¿sí? Que ahora lo vamos a discutir. Volvemos un segundo de ahí. Que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno Provincial, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia. Esto decía la Secretaría de Derechos Humanos. Alejandro, Augusto. ¿Hay organizaciones de derechos humanos en la provincia a partir de lo de ayer? Mirá, que yo tenga entendido, no tengo que haya alguna organización de derechos humanos. Tenía así la información de que estaba por viajar una comisión, pero no estaba confirmado al respecto. Chicos, sí. No, yo lo que quería contar a la gente, la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, en algunos departamentos de Formosa duplica el promedio nacional. Estamos hablando que del 20 pasan al 40, 45 y en algunos casos más altos. ¿Qué significa? Que realmente la situación... Que no están las necesidades básicas, decís vos, cubiertas. Las básicas indispensables no están satisfechas y esto es lo último que tenemos, años 2016-2017. No creo que haya mejorado demasiado la situación en estos últimos 3 años, porque además es el mismo gobierno, las mismas condiciones. Alejandro, desde un análisis político, ¿qué me podrías decir de por qué tiene el nivel de adhesión el gobernador Infran, con números realmente que son preocupantes de la calidad de vida de ustedes? ¿Por qué crees que tiene ese nivel de adhesión y gana elecciones por altos porcentajes?
Bueno, a ver, hay varias aristas para analizar al respecto, ¿no? Primero, bueno, obviamente la cantidad de dependencia estatal de los gobernadores, el manejo discrecional que hace el gobernador de los números de la coparticipación provincial, ¿no? De esa manera los municipios están atados a la voluntad del gobernador, entonces obviamente los municipios dependen de él y aquel que se quiera rebelar siente el golpe en la billetera, ¿no? Entonces a partir de ahí donde se genera toda esta cuestión de una adhesión que es mentirosa, ¿no? Mentirosa en el sentido porque obviamente la gente no se anima a ir y a votar en contra del jefe máximo, ¿no? Sí. Sí, yo le quería preguntar a Alejandro. Alejandro, ¿cómo puede ser de que no haya salido ningún fiscal al ver semejante atropello a los manifestantes que de oficio lleve adelante una investigación o abra un sumario o te hayas enterado? ¿Pudiste haber escuchado algo así? No, mirá, la verdad que no hemos visto ningún tipo de manifestación, no escuchamos a ningún fiscal, ni mucho menos que haya salido a hablar precisamente. Por eso te decía, acá la provincia la maneja a su antojo Infran, es decir, no hay manera de que alguien le pueda hacer frente, salvo la gente como lo está haciendo ahora, pero algún funcionario, alguien que pueda hacer algo al respecto, no lo vas a encontrar, es así. Claro, porque el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder. ¿Y qué significa? No se tiene que llevar adelante por lo que diga un gobernador. Y cuando ve claramente que existe la presunción de un delito, tiene que tomar cartas en asunto el funcionario e iniciar, porque es obligación del funcionario iniciar las actuaciones. No es que pasa por el gobernador, pasa justamente por su rol como fiscal ante la flagrancia de un delito. ¿Usted cree que hay plena división de poderes también en Formosa? Quiero pensar que estamos viviendo en un país que bueno, federal, a ver, yo no estoy tan seguro. El nacional, nombramiento de los jueces se desprende, por supuesto, de la legislatura de la provincia. Ahí aparece el con primer aprobación, problema. ¿no? Digo, que tienen mayoría, digamos, automática por el nivel, insisto, de adhesión que tiene el gobernador. Que de alguna manera, Alejandro, el análisis que plantea que gran parte de esa masa votante es empleada pública. Ahora, yo también pregunto, ¿no? Porque acá ha pasado, Alejandro, si se quiere, con intendentes, con los famosos varones del conurbano, que tenían gobiernos de 20, 30 años también, y cuando la gente quiso los cambió. Digo, no es necesariamente si se quiere, una restricción que seas empleado público para votar de otra manera. ¿Vos entendés que esto sí que ejerce esa presión? También hay que decir algo, ¿no? Después de 30 años hay mucha gente que tiene una antigüedad que hizo toda su carrera profesional de la mano de este gobernador. Entonces, es difícil que esa persona se sienta, digamos, no conforme con el gobierno que le está dando trabajo. Exactamente, sí, también hay ese factor también es importante decirlo, ¿no? La gente que está ya acomodada, ¿no? Por así decirlo, obviamente no van a querer que haya un cambio, no van a querer que esto se modifique porque mientras ellos estén bien, obviamente que no les va a afectar lo que pase alrededor, ¿no? Lamentablemente esta visión o esta concepción egoísta existe, así que es como vos decías, no creo que sea un factor fundamental como para cambiar el voto. Sí, ya te dijo. Alejandro, me gustaría, ahora tiene una pregunta acá Venturino para vos, pero me gustaría si podés, y si tenés a alguien relativamente cerca, escuchar cuál es el reclamo, porque bueno, tu interpretación tiene que ver básicamente con no volver a fase 1. Pero me gustaría escucharlo de alguna de las personas que se están manifestando, ¿no? Que se manifiesta, a ver si es esto o si también hay más reclamos que vienen juntando y que por ahí hoy lo expresan en esta juntada, en esta manifestación. Pero primero, Juan, decime. Sí, Augusto, algunos números quería compartir con él. Ya te digo, no están perfectamente actualizados, pero él me va a saber decir. Básicamente la actividad se reduce al algodón, al arroz y algunas otras más actividades, algo de lo que tiene que ver con la industria maderera. Y te cuento otra cosa, Augusto, de 140.000 hogares relevados, 28.000 no tenían las necesidades básicas satisfechas. Es un número muy grande.
siempre teniendo en cuenta que Formosa cuenta con algo así, un poquito menos de 600.000 habitantes. Sí, perdón, quiero aclarar un algo. segundo. Podemos repasar estos números que dice Venturino, son así, la actividad económica hoy fuera de lo que es la actividad pública y la comercial es la que describe acá Venturino. Exactamente, sí, son esos números los que se manejan actualmente. Bien, sí, vale. Sí, lo que quería decir es que frente a estas cifras que son alarmantes, conocidas y añejas de Formosa, no se siente ni se ve en los carteles este reclamo. Es como si el reclamo se circunscribiera a no nos encierren o déjennos trabajar. Claro. Ya pasado un día, ha habido mucha más repercusión a nivel nacional por esta represión que lo que puede verse a través tuyo de los manifestantes, ¿no? Alejandro, no sé si pudiste escuchar acá a mi compañera Valeria, pero a ver, yo te decía, a ver si podemos retomar esta consigna, ¿tendremos posibilidad de hablar con algún manifestante a través tuyo, Sí, a ver si nos vamos a acercar acá a la gente que está manifestándose, a ver si... A través tuyo, a ver básicamente qué los movilizó y qué es lo que quieren. Perfecto, perfecto. Bien, nos estamos acercando, bueno, a ver si podemos hablar acá con alguna de las personas que nos explique cuál es el reclamo. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuál es el reclamo principal que están realizando ustedes? ¿Cuál es la consigna? A ver, Bien, bueno, ¿qué dicen? La gente lo que pide es básicamente trabajar, que los dejen trabajar libremente, con todos los protocolos como corresponden, ¿no? Eso es lo que manifiestan acá la mayoría de las personas. Bueno, yo creo, a ver, es muy importante esto, subrayar que hay un gran reclamo que tiene que ver con queremos trabajar y no al encierro, ¿sí? Mi consulta tenía que ver si muchas veces cuando la gente se manifiesta empiezan a surgir otras consignas en forma de reclamo y como digo, es una sociedad que no la hemos visto nunca en la calle reclamando, posiblemente existían otro tipo de reclamos. Por el momento es la exigencia al gobernador a no encerrarlos, a no volver a fase 1. Y aparte, como decía bien acá Gustavo Delía, me parece que es un salto demasiado abrupto, claro, de tener las libertades, de tener el funcionamiento comercial como lo tenían hasta ahora, a saltar a tener todo cerrado por 16 casos de contagio, ¿no? ¿Cómo está el nivel de ocupación sanitario, Alejandro? Bueno, a nivel de ocupación sanitario, lo que informaron en el día de hoy, por ejemplo, es que en el hospital interdistrital Evita, que es, digamos, el principal donde tratan a las personas con coronavirus, tiene 93 personas internadas, ¿no? Y tiene capacidad para más, obviamente, pero bueno, este es el nivel de ocupación en cuanto a lo que es los hospitales destinados para este tipo de tratamiento. Sí, Alejandro, con respecto al parte médico que dio hoy a conocer, el reporte diario, mejor dicho, que dio a conocer la gobernación, ¿no hubo ningún tipo de manifestación con respecto a los hechos? No, con respecto a lo que sucedió en el día de ayer, el gobernador, el ministro de gobierno lo que manifestó fue precisamente que un grupo, él lo redujo a un grupo de personas que se manifestaron de manera violenta contra la policía. Ese fue el informe, eso fue lo que reconoció la gobernación de lo que pasó ayer. Bien, bien, Alejandro. Bueno, en un rato volvemos con vos. ¿Hasta qué hora está pensado manifestarse ahí la gente? ¿O no tiene horario? No tenía un horario establecido, ¿no? Creo que esto va a ser a medida que la gente se vaya agotando. La verdad que esto va llegando mucha más gente, así que yo creo que esto tiene para rato. Perfecto. Bueno, en un rato entonces, Alejandro, volvemos con vos. ¿Te parece? Vale, no hay problema. Gracias, un abrazo, Bueno, muy fuerte, lo que está pasando en la provincia de Formosa. Tremendo. Muchísima gente convocada. Se destapó Y una foto inusual en esta provincia. La verdad, gente convocada, manifestándose de forma pacífica, hay que decir, tanto ayer como hoy.
llama mucho la atención y yo creo que sí que es un punto de inflexión, por lo menos para los formoseños, desde el animarse. De decir, la calle también es nuestra, podemos manifestarnos y no está mal. Me parece que hay un antes y un después de lo que sucedió en el día de ayer y hoy se ha replicado de una forma bastante parecida. Bueno, ahora vení conmigo que vamos a hacer un consejito